¿En victoria? Esa, vamos. Esa es la fe, ¿no? La palabra de Dios, la palabra de Jesucristo. Es la fe que vence al mundo, ¿no? Esa es la fe que vence al mundo. Y bueno, estamos con el libro de Josué. Me hace acordar y estuve recordando un poco mi adolescencia. Apenas entré, conocí al Señor. Me habían pasado, un amigo, un disco de una banda llamada Petra. Porque yo estaba buscando el paralelo cristiano, digo, porque era rockero. Se imagina que no entendía nada yo. Entonces, lo primero que me empezaron a pasar eran las cosas cristianas para que empiece a escuchar, ¿no? Para que cambie el ambiente, digamos. Y hay una banda que me habían pasado, se llamaba Petra. Y me acordé de un disco. En 1987, Petra saca un disco. Y el nombre del disco me llama la atención y me empecé a acordar de ese disco. Esto significa guerra, This Means War, ¿no? Que es el 9º álbum de esta banda. Pero lo interesante de todo esto, me vengo acordando ahora, venía con las líricas en inglés, obviamente una banda americana. Pero es interesante, todas las canciones venían con los versículos. Venía la canción hecha, Bob Harman es el autor y compositor, pero lo interesante de esta banda era que en todo momento ponían los textos bíblicos. Y me empecé a acordar de eso. Digo, ¿qué dirá la letra de esa canción? Nunca me puse a analizarla en castellano ni nada, me gustaba escucharla en inglés, algo le entendía y me empecé a acordar. Y una de las frases, que es el estribillo, dice, esto significa guerra. Y la batalla aún continúa, guerra, y ambos bandos se están librando. El vencedor está seguro y la victoria está asegurada. Pero hasta el juicio todos debemos resistir. Esto significa guerra. Eso es lo que decía. Y está apoyado en el libro de Isaías y en Romanos. Entramos nosotros, cuando conocemos al Señor, entramos en un terreno de guerra. Esto es guerra. Esto es una guerra espiritual. Es una batalla por el alma de los hombres. Es una batalla por nuestra alma. Que solamente puede ser librada por un Dios que nos ama. Porque éramos esclavos, éramos muertos, éramos esclavos de delitos y pecados, dice la Biblia. Éramos totalmente culpables, totalmente alejados de Dios. Y de repente nuestro Salvador muere por nosotros, paga el precio de nuestra maldad. Nos saca de las tinieblas a su luz verdadera. ¿Y ahora qué tiene que ver esto con el libro de Josué? Se preguntarán, ¿no? Pucha, Leo, ¿dónde arrancó? ¿Dónde está Josué en todo esto? Hay un paralelo y es interesante. Si hay un libro que tiene un paralelo, es el libro de Efesios en el Nuevo Testamento. Y pensando en este libro me acordé del libro de Josué y del tema de la guerra y de los soldados. Me acordé de unas frases de un libro que había leído hace un tiempo. No me gusta mucho citar cuando hablo de la palabra de Dios algunos textos que no son cristianos, pero tiene algo de sabiduría. Hay un libro que se llama El arte de la guerra, de Sun Tzu, y dice algo interesante de todo esto. Dice, los buenos guerreros hacen que los adversarios vengan a ellos y de ningún modo se dejan atraer fuera de su fortaleza. No debemos dejar que nuestros enemigos nos lleven a su terreno, pues de esa forma seremos derrotados con toda seguridad. Es interesante. Está bien, tiene algo de sabiduría, tiene algo de verdad, pero no es la palabra de Dios. Recuerden siempre eso. Cuando escuchen algo o lean algo, puede tener sabiduría, puede ser muy bueno, pero no es la palabra de Dios. No tiene autoridad. Ahora tiene algo de sabiduría, y esto es verdad. Entramos en un terreno, en Cristo, donde toda esta guerra es espiritual. Es una batalla por el alma. Y lo interesante de todo esto, que hay 3 victorias que obtuvo Josué. Y 3 hechos interesantes, 3 ciudades con sus habitantes
Y es interesante esto. El primero es Jericó, ya estuvimos viéndolo, ¿no? Vos agarrás Josué y lo primero que vas a Jericó, ¿no? Dice que tenía los muros anchos y todo, y entonces vamos, ¿no? Y Jericó espiritualmente sería el mundo, con sus fortalezas, parece inexpugnable. Y se requirió que obediencia, y como había dicho anteriormente, la obediencia tiene que ver con la fe. La fe y la obediencia van juntas. Nosotros porque creemos obedecemos, y obedecemos porque hemos creído. Y se necesitó eso, la estrategia vino de parte de Dios, ¿no? Estos locos que pasaban caminando y después tocaban la trompeta, ¿no? Y la viveza de Josué diciéndole, muchachos, no hablen. O sea, caminen pero no hablen, ¿no? ¿Cómo aprende, no? Uno cuando lo ve a Josué dice, ¿cómo aprendió este hombre? ¿No? Se puso, como diría el mundo, se puso bicho, ¿no? La tuvo re clara. Pero también aprendió a entender los acontecimientos que sucedían a su alrededor de parte de Dios, ¿no? Aprendió, tuvo su mentor en Moisés, pero también tuvo su experiencia en la guerra. También supo que las batallas las libra el Señor todo el tiempo. Entonces, en base a sus instrucciones, en base a su palabra, vamos caminando. Y esto tiene mucho que ver con vencer al mundo. Es imposible para el hombre, nosotros, humanamente, vencer al mundo. Porque todo el sistema está, dice la Biblia, que todo el sistema está bajo las órdenes del maligno. Él es el principal. Es más, Satanás se lo dijo a Jesús. Todo esto me fue dado. Y a quien quiero se lo doy, le dijo. Interesante en la tentación. Entonces entendemos que estamos dentro de un sistema que cuando hemos entrado en Cristo, está en contra nuestra. Y la única manera de vencer al mundo es como hizo Josué, creyendo lo que Dios le dijo. Y dice la Biblia, en 1 de Juan 5, 4 al 5, dice así, 1 de Juan 5, 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios, escuchen esto, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. Como Josué. Él creyó, le obedeció a Dios y Dios le dio la victoria. No venían peleando, no eran gente preparada, ¿no? Porque a veces leemos en la palabra de Dios, por ejemplo, con los filisteos, ¿no? Y uno lee, dice los filisteos, y cuando empieza a decir, en comparación la palabra de Dios, los filisteos malos, los israelitas buenos. Los filisteos no tenían forma de vencerlo, pero ¿qué pasaba? Si uno va a la historia y al contexto, los filisteos eran una civilización muy avanzada. Entonces entendemos la frase de que estos israelitas venían del desierto, pero el temor de Jericó no era el problema con los israelitas, era el Dios. ¿Qué le dice Rahab? Sabemos que el Dios de ustedes los sacó. ¿Que quién había hecho las grandes obras? Dios. ¿Quién hizo las grandes obras en nosotros? Cristo. ¿Quién nos sacó del mundo, que es Egipto? En este caso, ¿quién nos va a dar la victoria entonces contra Jericó? Un símil del mundo. Cristo. Porque nuestra fe vence al mundo. ¿Y qué dice? Fíjense la pregunta que dice en 1 de Juan. Juan dice, ¿y quién es el que vence al mundo? Sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es impresionante el amor de Dios. Cada vez que uno se acerca a la palabra de Dios, se ve reflejado y cada vez se ve más sucio. ¿Por qué? Porque se ve en su miseria y entiende de dónde Dios lo sacó. Si entendemos en profundidad de dónde Dios nos sacó, no nos vamos a soltar nunca más. Y si no nos soltamos nunca más, esa fe en Jesucristo que nos sacó del pecado va a vencer todo aquello que
está venciéndote en este momento. Pero por eso es necesario, ¿no?, esforzarse, como decía el Señor a Josué. Esfuérzate. ¿En qué? En obedecer. Esfuérzate en hacer lo que yo te estoy diciendo que hagas. En eso tenés que esforzarse. Entonces toda nuestra fuerza tiene que ver, y toda nuestra victoria tiene que ver ¿en qué? En su palabra. Porque nuestra fe en su palabra vence al mundo. Entonces, ¿te sientes derrotado? Cree en Jesucristo. Y si crees en Jesucristo, esa fe vence al mundo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen, Señor, yo venzo porque creo en vos? Yo venzo. Bueno, suena muy convencido. Yo venzo. Amén, ahí está, ¿no? No suenan a creyentes, suenan a convencidos. Pablo decía, estoy convencido, ¿no? Estoy convencido, tengo una convicción firme. Es algo profundo en mí, no hay nada que lo cambie, ¿no? Y en Gálatas le dice, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada cosa nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, esa fe, esa convicción profunda en Cristo es la que vence. Los muros del mundo no pueden resistir a la fe en Cristo. Entonces nosotros estamos viviendo en un mundo donde todo lo controla Satanás, pero los que están en Cristo podemos pararnos y caminar firmes. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, hay una firmeza en nuestros pies y nada nos puede mover. Mientras el mundo tiembla por los juicios, nosotros estamos parados firmes porque Cristo nos ha justificado y por su sangre nos ha limpiado y nos ha hecho libres de todo aquello que nos acosaba. El mundo nos ha vomitado y Cristo nos ha recibido y somos hijos de Dios. ¿No lo creen? Amén. Yo les imparto fe, mi hermano. Esto nos lleva a creer más. Esto nos lleva a tener victorias. No como el mundo la ve, sino las victorias verdaderas. No nombrando a Dios, sino que Dios nos puede nombrar a nosotros. Ese es el tema acá. No es nombrar a cada rato a Jesús, ¿no?, o a Dios, sino el tema es que Dios nos nombra a nosotros. Porque dice la Biblia que muchos se van a presentar delante de Jesús y le van a decir, Señor, Señor. Y Jesús se va a dar vuelta y le va a decir, pero no lo conozco. Ah, pero hicimos milagros en tu nombre, hicimos cosas en tu nombre. No lo conozco, no sé quiénes son. Porque el problema no es nombrar a Jesús, no es tener solamente ahí, nombrarlo cada rato, Jesucito, a la mañana, a la tarde, sino el tema es que Dios, como dice el himno, cuando allá se pase Listra, a mi nombre yo feliz responderé. Porque esa fe es la que vence al mundo. Cuando ponemos a Cristo por sobre todas las cosas. Esa es la verdadera batalla que estamos librando en estos momentos, ¿no? Y eso es lo que nos enseña Josué. El segunda batalla, y esto es interesante, me encantó la historia de Jai, ¿no? Y Jai es, para nosotros los que hemos creído, es la carne, es el dominio del pecado, ¿no? Y ¿saben? Josué dice, fíjense lo que dice Josué 6:18. Hace esta advertencia, ¿no? Pero vosotros, le dice a los israelitas, ¿no?, cuando iban contra el mundo, dice, pero vosotros guardaos del anatema. Anatema en la Biblia es maldito, ¿no?, en la traducción real. Guárdanse de la maldición, ¿no?, del pecado. Ni toquéis ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis maldito el campamento de Israel y lo turbéis. Es interesante eso que le dice, ¿no? Claras palabras de Josué, clara fue la orden, la tenían todos clara, se sabía, lo habían escuchado, y aún Josué lo había dicho. Ahora es interesante saber, y el otro día estábamos en una conversación, que Josué hace una oración, ¿no? Y le dice, Señor, ¿por qué nos hiciste venir acá? Y empieza, ¿no?, esa oración que hacemos a veces. Porque ¿qué pasa? Porque como esta guerra es espiritual, nosotros no tenemos la visión completa del panorama. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora, también es interesante por qué Dios le advierte. Le dice, ojo, porque si pecan,
no van a vencer. Acá van a tener un problema. Muchachos, acá van a tener un problema. Arrancan bien y cuando van para High, dice que eran poquitos, no vayamos todos, ¿no? Canchero ya venían tirando magia los tipos ahí, dijeron, ya está. Si no pudieron esto con semejante muro, ¿sabe qué? ¿No? Los comemos como a pan, como dice la frase de la Biblia, ¿no? Lo comemos como a pan, tranquilo, ¿no? Como decía mi papá, como comiendo bichito. Entonces, fíjense una cosa. Cuando hace la oración, Josué, no se acuerda de lo que había dicho. No la vio venir, ¿no? Como dice el famoso meme, no la viste venir. No la vio venir. ¿Pero por qué? Porque se había angustiado. ¿Qué pasó? Si habíamos tenido victoria. ¿Qué es lo que pasó? Y no se acordó de las palabras. Entonces cuando Dios le dice, fíjense, Josué 7, 11 al 12, Israel ha pecado, le dice Dios. Pará. Shh, tranquilo porque no entendiste lo que pasó. Israel pecó. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y aún lo han guardado entre sus enseres. Han mentido, le dice. Es interesante. Han mentido. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser malditos por causa del pecado, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres al anatema de en medio de vosotros. ¿Qué pasa? Había un tiempo que estábamos dando el libro de Efesios con mi esposa en la escuela bíblica y entramos en esto de la guerra espiritual, ¿no? Y es interesante saber que una cosa, mientras nosotros estemos aferrados en Dios y buscando a Dios, y buscando continuamente a Dios, y arrepintiéndonos si pecamos, porque es verdad, el problema no es pecar, el problema es no arrepentirse. El problema es continuar haciéndolo. Mientras nosotros, porque nuestra naturaleza es así, dice que estamos en una lucha interna. Pablo decía que este cuerpo está contaminado, tengo problemas, porque yo lo que quiero hacer es agradar a Dios, pero tengo un problema. Mi carne no quiere. Estamos, ¿no? Peckerman, estamos con problemas, ¿no? La carne no quiere agradar a Dios. Quiere agradar lo que le agradaba antes, cuando estábamos ¿en dónde? En nuestros delitos y pecados. Quiere volver ahí, ¿no? Como dice el pastor, al perro negro nomás. Lo viene alimentando al perro negro, está gordo, fuerte. Ese es el tema. Que el diablo actúa de tal manera que si encuentra un lugar para hacerte pecar, te va a hacer pecar. ¿Por qué? Esa insistencia, ¿no? El mundo opresiona, ¿no? Y la carne también, y vienen esas tentaciones, ¿no? Como le pasó a Acán. Estaba lindo, ¿no? El manto babilónico. Estaba lindo el manto, ¿eh? Está calentito. Y se lo llevó, ¿no? Y obedeció ¿a quién? A la carne. Ninguna batalla espiritual que tengamos nosotros y cuando queramos seguir a Cristo, vamos a poder vencerla si obedecemos a la carne. La carne siempre va a hallar lugar para destruirnos. ¿Por qué? Porque Satanás no nos puede tocar mientras no pequemos. Job dice que vino a Satanás y le preguntó, ¿no? Estaba ahí, no, Dios le preguntó a Satanás, perdón. Rectificación, decía uno, ¿no? Confundía a Moisés con Daniel. El tema era el siguiente. Andaba dando vueltas Satanás, ¿no? Con Job. Y Dios saca y dice, ¿no lo viste a Job? ¿No lo estuviste viendo? A ver, Dios lo sabe todo. Dios sabía que Satanás andaba dando vueltas y ya le había querido entrar por cualquier lado, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Como Job era un hombre piadoso y aún pensaba si sus hijos pecaban y hacía holocausto. Era un tipo que buscaba a Dios.
Porque el asunto acá es buscar de Dios. No ser un campeón y un santurrón, sino ir al que, como dice la Biblia, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y pronto socorro, para ir al perdón de Dios. Ese es el tema. Entonces, ¿qué pasaba? Claro, no le podía entrar por ningún lado. ¿Por qué? Porque él buscaba a Dios. El tema acá es buscar a Dios. El tema acá es obedecer, porque cuanto más busquemos a Dios, más busquemos en su palabra, es la insistencia todo el tiempo del libro de Josué, más victorias vamos a tener y menos Satanás va a poder llevarnos ¿a dónde? Al lugar de pecado. Porque Satanás con poco te puede destruir. Entonces uno está sirviendo a Dios, ¿no? Hoy me ponía a pensar. Y está sirviendo el té. No hablemos de predicar, está sirviendo el té. Y sirviendo el té es servir a Dios. Predicar es servir a Dios. Limpiar los baños es servir a Dios. Cualquier cosa que hagas en la casa de Dios es servir a Dios. El problema está que cuando viene el pecado y vos estás queriendo hacer la obra de Dios, Satanás tiene vía libre. Hace lo que quiere. Entonces te bajonea, te agarra una depresión y vos decís, ¿qué te pasó? No, porque me siento mal. Y Satanás ataca la cabeza, ¿no? Y te va comiendo la cabeza. ¿Por qué? Porque está eso ahí. Está dando vueltas, todavía está dando vueltas ahí ese pecado. Y no hay arrepentimiento. Es lo que le había pasado a Acán. Han pecado y han mentido y nadie sacaba ficha. ¿Qué pasa? El problema no es ese. El problema es que Dios todo lo ve. Ya sabía de antemano. ¿Cuál fue la advertencia? No toquen, hagan esto, hagan esto, hagan esto. ¿Por qué le dice eso Dios? ¿Acaso se le iba a pasar por alto algo? No, ya sabía. Lo que hacía es que no tenga justificativo, porque Dios es un Dios justo. No hace nada sino advertir de que lo va a hacer. No nos advierte nada sin saber que los riesgos que vamos a correr. Porque es para nuestra bendición. No es por un tema religioso, es para nuestra bendición, para que seamos libres en Cristo. No volvamos a la esclavitud, como dice Pablo, del pecado. ¿Por qué? Porque no va a pasar lo de Acán. Vamos a ser presa del infierno por causa de insistir en la carne, en el pecado, en alejarnos de Dios. Entonces, si bien cuando el Señor nos saca, ¿no? Como decía un conocido, decía, antes era un infeliz sin Cristo, ahora sos un infeliz con Cristo. Porque el pecado hace eso. El pecado permitido nos lleva a ser religiosos. Cuando vamos y lo confesamos, alcanzamos misericordia. Y cuando alcanzamos misericordia, nos lleva de victoria en victoria en Cristo Jesús. Y no hay diablo que pueda meterse con nosotros, porque está la sangre de Cristo cubriéndonos. Esa es la victoria. Por eso perdieron los israelitas, por causa de la carne y del pecado. Está bueno esto. Entonces, el problema de la carne es una lucha contra el enemigo que nos ataca internamente, ¿no? Y Romanos, lo dice bien Pablo en Romanos 19:20, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿No? Debemos alejarnos del pecado que pueda desviarnos de Dios. Fíjense lo que dice Pablo a los Corintios en 1 Corintios 9:25. Le voy a dar bastantes textos igual. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, y habla sobre de los que empieza hablando anteriormente, corren para obtener una corona, ¿no? Pero nosotros una corona incorruptible. O sea que nosotros cuando nos abstenemos, que estamos en Cristo, nos abstenemos de ciertas cosas que sabemos que nos van a llevar, ¿no? Nunca nos quedemos en el lugar, ¿no? ¿Se imaginan a José? Viene la esposa de Potifar y lo acosa y le dice, vamos a tomar un café. ¿Se imagina? ¿Sabe dónde queda, no? Bueno, fíjense Sansón, ¿no? Si hubiese estado con la esposa de Potifar, Sansón, chao, nos vemos en Disney. Dijo. Era terrible el Sansón, ¿no? Y así terminó también, ciego, ¿no? Todo el pecado nos deja en una ceguera espiritual. Fíjense el Sansón, claro ejemplo. Le costó la vida el pecado.
Pero ahora en Cristo, cuando estamos en esta situación, Él perdona nuestros pecados. Si confesamos, dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está la salida. ¿Y después qué pasó con los de Jai? Fueron vencidos. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Habían sido perdonados. Entonces ahí, la victoria, de nuevo. Esto para todos los creyentes. Porque si bien Josué sirve para las conquistas, ¿no?, de las promesas de Dios, nuestras conquistas tienen que ver con nuestra vida espiritual. Son las conquistas más importantes. Si no podemos conquistar nuestra vida espiritual, menos podremos conquistar a un mundo que se pierde. Necesitamos conquistarnos a nosotros. En esto hay que ser egoísta. Mi relación con Dios primero. Mi Dios primero. ¿Cuántos? Como María, ¿no? Dice Jesús, ella agarró la mejor parte, Marta. No seamos Marta, seamos María, ¿no? El famoso, si no seamos Marta, seamos María. Agarró la mejor parte. Primero nuestra vida espiritual, primero la palabra de Dios, primero nuestra devoción a Dios, primero ir a buscarlo a Dios, primero Él. Y les aseguro que nunca serán defraudados y irán de victoria en victoria, de poder en poder. Y lo que antes no podías vencer, Dios te va a dar la victoria. Pero primero buscar a Dios. Insistí ahí, no importa, bajaste, no te hagas problema, andá a Cristo de nuevo, pedirle perdón, arrancá de nuevo, no te preocupes. No te preocupes por eso, porque está Cristo para limpiarte de nuevo y levantarte y hacerte andar en victoria. Mejor es ser esclavo de Cristo que seguir siendo esclavo del pecado y de la muerte. Cristo paga mejor. Siempre. Nada que te ofrezca el mundo tiene comparación con un Cristo glorioso y poderoso que levanta tu corazón y te da paz, como decía Natán. Siempre nuestros pensamientos tienen que estar en la palabra de Dios. Fíjense, 1 de Pedro 4:1 al 2. Fíjense lo que dice de Cristo con respecto a esto. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, quien padeció en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a ¿qué? A la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Tenemos un claro ejemplo en Jesús. Estamos viendo el sábado las tentaciones del Señor, ¿no? Un poco de cómo vencer la tentación. Y lo interesante, y creo que lo había tocado el pastor también, es que él utilizaba la Biblia para vencer. A Satanás no lo vas a poder vencer con otra cosa que no sea la palabra de Dios. Ninguna batalla espiritual, todas las tentaciones y el mundo no se pueden vencer si no es por medio de la palabra de Dios, de la oración, de la comunión con Dios. Eso nos trae la victoria. No hay nada que nos sostenga porque no tenemos arma. No hay lucha acá con hombres. Dice que no es lucha con carne ni sangre. O sea que no hay lucha con hombres. No estamos luchando con fuerzas. Si vos pensás que son tus fuerzas las que pelean, olvídate. Estamos vencidos, estamos derrotados. Estamos totalmente arruinados en la lucha espiritual. Necesitamos que sea Dios el de la fortaleza. Fíjense lo que hay en el mundo. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. No provienen de Dios. O sea, todo lo que te ofrecen afuera no es de Dios. Lo que está diciendo. Fuerte, pero es real. El problema con la verdad
es que a veces no nos gusta, nos incomoda y a veces nos da bronca también. Me ha pasado, no sé si le ha pasado a otros, pero he escuchado algunas prédicas de la palabra y digo, ¿por qué vine, no? Predicar? Yo me acuerdo, la pastora se debe saber algo y yo estaba, me daba justo ahí, donde menos me gustaba, pero donde Dios quería que, le limpié acá, cabezón. Esto es así. Claro, no tenía victoria, ¿por qué? Porque seguía en la mía, ¿no? Seguía con mi mantito babilónico. Estaba abrigadito el mantito, estaba lindo. Pero ¿qué pasa? Estaba siendo derrotado, totalmente, ¿no? Entonces vemos que todo lo que pasa por los ojos, todo lo que anhelamos, ¿no? Fuera de lo que es Cristo, la arrogancia, ¿no? El orgullo, los proyectos propios, ¿no? Y como dicen algunos, ¿no? Dice, me encanta eso cuando escucho. Dice, yo tengo sueños. Dice, yo quiero que Dios cumpla mis sueños. Ay, qué lindo, parece Operación Triunfo que entró. No, entraste en el Evangelio. O sea, vos tenés que hacer la voluntad de Dios. ¿Y sabés qué? La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Entonces, nosotros también le queremos poner a Dios, aparte de eso. ¿Por qué somos vencidos? Obviamente, estamos orando y oramos a contraviento. No, Señor, dame esto, dame esto. Y Dios te mira. Ajá, sí, claro. Sí, sigo con otro. Claro, porque dice la Biblia que oramos mal. ¿Por qué oramos mal? Porque pedimos ¿para qué? Para nuestros propios deleites. Entonces, esa batalla espiritual que vos te cansás de orar, te vas a cansar, hermano, de orar. Porque nosotros tenemos que ir a lo que Dios quiere. Y en lo que Dios quiere, vamos a tener victoria, prosperidad y todo lo que Dios tiene para tu vida, lo real, no lo que vos querés, sino la voluntad perfecta de Dios. Dice la palabra de Dios que Jesús vino para hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. Y si Jesús es el ejemplo, nosotros tenemos que seguir los pasos de nuestro Maestro. Si Él tuvo victoria contra Satanás, fue por la palabra de Dios y por obedecerla y por ponerla por obras. No vamos a tener ningún discernimiento espiritual, no vamos a poder ver venir al enemigo si no vamos con la palabra de Dios. Eso es muy importante. La visión espiritual viene a través de la palabra de Dios. Dios se revela, pero revela las situaciones alrededor. Les cuento una esta semana. Tuve una situación laboral y no sabía, era fuerte. Y no sabía de dónde venía el cimbronazo y qué es lo que Dios quería hacer. Y vieron que son esas situaciones, ya me ha pasado varias veces, son esas situaciones que vos no la podés controlar, ¿viste? Que están ahí. Y están sucediendo alrededor y vos no tenés ni la maña, ni la fuerza, ni la inteligencia, ni sabés las intenciones del corazón de la gente, nada. No sabés nada. Y yo digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y ya me quería bajonear, ¿viste? Te quería deprimir ya. Se arrancaba, ¿viste? Diciendo, ¿y ahora qué hago, Dios? Y ya me veía en ciertas situaciones, digo, no, de vuelta, y lo estaba sufriendo un montón. Y en un momento, y era una situación fea, porque estaban sucediendo cosas alrededor tremendas. Y digo, bueno, y a las 5 de la mañana, el día de ayer, a las 4 de la mañana, digo, bueno, empecé a orar, Señor, por favor. Pero no es porque me levanto a las 5 de la mañana, hermano, porque tenía una angustia de la gran 7. Si fuera por mí hubiese dormido hasta las 12. Pero tenía una angustia en mi corazón. Tenía una angustia en mi corazón. Tremenda. Y daba vuelta. Venían los versículos en la cabeza y también venía Satanás, no, pero ahora esto, ahora va a pasar esto. ¿Qué va a ser de mí? ¿No? El famoso, nos preguntamos, ¿qué va a ser de nosotros, Señor? Y en un momento, al mediodía, tenía una reunión con alguien. Y digo, bueno, Señor, salí a caminar. Digo, Señor, vos sos soberano. Lo leo en tu palabra, lo veo. Esta batalla no la puedo ganar yo. No sé ni de dónde viene el golpe, dónde viene el cachetazo, ni para dónde va a ir. Pero vos sos soberano. Vos conocés todas las cosas. Si yo confío en vos para sostenimiento, pase lo que pase, me seguirás sosteniendo vos. Porque esto es por fe. Esa fue mi oración. No fue gran oración, ¿eh? No fue ni larga ni nada. Fue la cortita esa que vas caminando hasta comprar algo y volvés. Porque la fe es continua, no es que nos sentamos y vamos a estar todo el día orando, ¿no? Parecemos los monjes
del claustro, sino que nosotros oramos y todo el tiempo estamos en comunión con Dios. Esa es la idea.